Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, miren. Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Y hoy, antes de iniciar nuestro tema, tenemos una invitada muy especial, que es nuestra fundadora, nuestra patrona, que está con nosotros desde el 12 de diciembre oficialmente, día en que se inauguró nuestro canal de televisión Teleamiga. Ella es la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen de Guadalupe. Está ella aquí con nosotros en estudio y también estamos con el mariachi juvenil Mi Cascabel. Ellos le van a rendir hoy un lindo homenaje a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Adelante. Amaneció, los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que amaneció. Y el aplauso bien fuerte para nuestra patrona, para nuestra madre. ¡Viva la reina! Disculpa. Seguimos con esta canción bonita, una canción que se la dedicamos con todo el corazón. Es mi madre, para nuestra madre y nuestra patrona. Y dice, muchachos. Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente, ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro, y ella es la que llora cuando lloro, y ella me protege y es mi escudo. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que ilumina mi vida. Solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Agradecerle no me alcanzaría la vida. Ella es reina, dueña de mis ilusiones. Canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su amor sin condición.
gracias. Muy bien, y después de este lindo homenaje a nuestra Virgencita de Guadalupe, entonces ahora sí les comento cuál va a ser nuestro tema de hoy. Mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es falso ecumenismo en marcha. Falso ecumenismo en marcha. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez, quien es escritor mariano. Este programa, como ustedes ya saben, es dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y esta noche el programa es conducido por Alejandro Pedraza. Él es escritor e investigador. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de la página www.teleamiga.tv todos los miércoles a las 8 de la noche. Bienvenidos. 12 de diciembre de 1531, la aparición de la que es tal vez la más grande manifestación de la Virgen María, con toda seguridad en Latinoamérica, en las Américas y tal vez en el mundo entero, sobre todo por la relevancia que cobra para este tiempo su mensaje apocalíptico, que es un mensaje de esperanza. Pues bien, esta sorpresa que les tenía el doctor José Galat, tanto a ustedes, pero especialmente a la Madre del Cielo, con este corto, pequeño, pero sentido homenaje, con el cual le damos gracias a la Reina del Cielo y a Dios mismo por habernos permitido durante 17 años, desde el 12 de diciembre del 2001, abrir nuestro mensaje a la cadena televisiva del mundo entero. Falso ecumenismo en marcha. Si ustedes recuerdan el tema, el 10º punto, el tema tratado en el programa pasado, hoy es el tema del programa. Recordemos que fueron 10 pasos en donde el doctor José muestra cómo se ha protestantizado lentamente la Iglesia. El 10º punto, falso ecumenismo con la eliminación de la Eucaristía. Sin más, entremos en materia, rindiéndole sentido y caluroso homenaje a la que es la Reina del Cielo, la Reina de nuestros corazones, como lo decían las canciones, la que llora con nosotros cuando lloramos, la que siempre nos acompaña, la que incondicionalmente nos entrega su amor. A esa, a la emperatriz de América, hoy le rendimos homenaje en Teleamiga Internacional, en nuestros corazones y primero que todo a la Trinidad Santísima. Empecemos entonces viendo el video que el doctor José tiene preparados para ustedes. Bienvenidos, queridos teleamigos. Falso ecumenismo en marcha. Parte 1. En el programa anterior, del pasado 5 de diciembre de 2018, titulado Pasos en la protestantización de la Iglesia, nos referimos al proceso en marcha que busca asemejar la Iglesia Católica con el protestantismo. Y dijimos que ha estado cumpliéndose a través de 10 pasos o acontecimientos claves, que comenzaron a manifestarse a mediados del siglo XIX hasta hoy. Recordamos de nuevo estos 10 pasos. Primero, eliminación de la sotana sacerdotal. Segundo, las mujeres dejaron de usar velos y mantillas en el templo. Tercero, la comunión en la mano. Cuarto, la descentralización del sagrario. Quinto, disminución y casi extinción de la vida de oración sacerdotal con la no práctica del breviario. Sexto, eclipse de la devoción mariana. Séptimo, desaparición de las imágenes religiosas y de las devociones a los santos. Octavo, eliminación de la música sagrada. Noveno, autorización de la comunión para los adúlteros no arrepentidos en Amor y Leticia. Décimo, falso ecumenismo, con la eliminación de la Eucaristía. Falso ecumenismo. Hoy vamos a profundizar en este último y 10º paso del falso ecumenismo, que viene adelantándose enfrente de nuestras narices para protestantizar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, única fundada por Cristo, se autodefine una santa, católica y apostólica. El ecumenismo tiene que ver en especial con la primera de estas cualidades, la unidad. La unidad, en parte perdida por la Iglesia a través de los siglos,
En los primeros, en especial, por obra de las numerosas herejías que se presentaron en ese entonces, pero los dos golpes mayores a esa unidad se sucedieron, uno en el siglo XI, con la separación de la Iglesia de Oriente u ortodoxa, y el otro a partir del siglo XV, cuando el heresiarca sacerdote Martín Lutero rasga esa unidad e inicia la Reforma protestante, que hasta ahora no ha cesado de parir nuevas divisiones en las numerosas sectas que desde entonces emergen de ella continuamente. Por consiguiente, el ecumenismo tiene que ver con el esfuerzo de reintegración de los que creen en Cristo en un solo cuerpo eclesial, de acuerdo con los deseos expresados por el propio Hijo de Dios en Juan 10, 14 y 16, que dice así: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese deseo, expresado por Cristo, referente a la unidad de sus ovejas, fue reforzado después por San Pablo en su carta a los Efesios 4:4-6, que dice: Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. El ecumenismo, pues, debe dar satisfacción al intenso deseo de Cristo de unidad de sus fieles en una sola iglesia. Mientras persista la división, o peor, el proceso de atomización actual, será más difícil que las gentes crean en Cristo y en su iglesia. La unidad es, pues, una garantía para que haya más cristianos y estímulo para que las gentes crean en estos, se bauticen y procedan a evangelizarse. El ecumenismo es exigente. Primero que todo, ha de hacerse tanto en la verdad como en el amor. Y estas dos condiciones siempre deben estar presentes juntas y no darse la una sin la otra. Además de estas condiciones está la paciencia, porque reintegrarse en la unidad no es la obra de un solo día, o el producto de un querer instantáneo. Llegar a la unidad es un proceso que requiere cumplir una serie de pasos previos, y hasta que estos no se den, mal puede celebrarse la unidad prematuramente, que así es una unidad falsa. No todos los videntes son falsos profetas. Antes de tratar directamente los temas del ecumenismo, debemos hacer una advertencia importante, y es que en este programa vamos a citar a algunos videntes, cuyo nombre más adecuado es el de profetas posttestamentarios. Ciertas personas equivocadamente rechazan a estos videntes y profetas, que son auténticos en la medida en que sus mensajes, entre otras razones, no contradigan las enseñanzas de la Biblia y de la tradición de la Iglesia. La verdad está constituida por los mensajes de Dios, que no pueden mezclarse con los erróneos mensajes de los hombres, y menos con los mensajes del enemigo de ambos, que es Satanás. Porque la verdad, en especial, es Cristo y la doctrina que Él nos enseñó. Por eso en 2 de Juan 9 podemos leer: Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no pertenece a ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Despreciar la voz de los videntes auténticos es despreciar a Cristo. No debemos confundir a los videntes auténticos con los falsos profetas, como algunos erróneamente lo hacen. Solo es falso un vidente cuando habla por cuenta propia y no inspirado directamente por Dios. Y sobre todo cuando sus afirmaciones no concuerdan perfectamente con la palabra de Dios y con lo que la Iglesia en su larga tradición nos ha enseñado. Criterios adicionales para juzgar la idoneidad de los videntes son, por ejemplo, estos: que su salud mental esté intacta, que no tengan graves perturbaciones psicológicas y que no conviertan en negocio sus enseñanzas, utilizándolas como fuente indebida de afán de lucro. Si los videntes o profetas posttestamentarios cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos, debemos prestarles atención a lo que nos dicen de parte de Dios, previo discernimiento de nuestra parte, para lo cual debemos pedir con humildad la ayuda del Santo Espíritu. Lo que no podemos es negar con anticipación
que Dios pueda manifestarse a través de las revelaciones privadas y que efectivamente lo haya hecho a través de algunos de sus instrumentos. Si no lo hiciéramos así, quedaría sin oficio la advertencia que nos hace San Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 19 a 21 cuando dice: no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Pero en este caso, dejar sin oficio la advertencia de San Pablo es lo de menos, pues lo más grave es que si rechazamos prematuramente o por principio que Dios puede hablar a través de sus instrumentos, estamos sofocando la voz del Espíritu Santo, que hoy quiere comunicarse con nosotros a través de ellos. Otra cuestión es la aprobación que la Iglesia da a las revelaciones privadas. Pues mientras tales aprobaciones se producen, hay un lapso en el que hay mayor libertad de calificarlas por parte de los fieles. Pero estos no deben proceder arbitrariamente al negarlas antes de haberlas examinado. En todo caso, las revelaciones privadas, aun las comprobadas como auténticas, no son obligatorias. Solo hay obligación de aceptar las revelaciones oficiales contenidas en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Pero frente a las privadas, repetimos, no es conveniente que las rechacemos a priori y sin razones verdaderas para hacerlo, porque de lo contrario estamos apagando la voz del Espíritu Santo. Valga esta aclaración frente a los escépticos que rechazan sin fundamento los testimonios que hemos presentado en nuestros programas, citando revelaciones privadas. Ahora sí, continuemos con nuestro tema. Requisitos del verdadero ecumenismo. Sobre el ecumenismo, fundamentado en la verdad, el Señor dijo en 1987 a la vidente española Consuelo, mujer casada y con hijos, que vive en Barcelona, lo siguiente: hay. Todas dicen ser verdaderas, todas creen tener la verdad, mas yo os digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo instituí sobre la roca de Pedro y las columnas de los apóstoles, una sola iglesia, unida a mí, es santa, y está destinada a ser la casa de todos los hijos de Dios. Esta es mi iglesia. Todas las demás iglesias no son mías, y por lo tanto, no os empeñéis en llamar mío lo que no es. También a Monseñor Octavio Michelini, quien residió durante un tiempo en Manizales, Colombia, el Señor le dijo en 1970: Hijo, la verdad está en mi iglesia, y mi iglesia es la sola y única institución humana que posee este inestimable tesoro que yo he dado, la sola y legítima depositaria de la revelación, la sola y legítima intérprete de las verdades reveladas, la sola maestra de la verdad que tiene en sí la garantía de las verdades que enseña. Por todo esto debe ser dado el puesto que le corresponde, y que es el de guía de los pueblos y de las naciones. Decimos nosotros que es cierto que todas las religiones poseen alguna verdad, pero no son la verdad. La verdad íntegra y completa solo la tiene la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo, quien dijo que Él era el camino, y Él no puede indicar otro camino distinto que el de su Iglesia. Por lo cual, desde antiguo, tantos venerables mártires han dado su vida y de la cual tantos irreconocidos y doctos maestros nos han predicado la verdad. Si la Iglesia Católica no fuera la única verdadera, si todas las iglesias fueran iguales, entonces, ¿para qué Jesús instituyó la suya? ¿Para qué derramaron los mártires su sangre? ¿Y para qué en ella y por ella tantos santos padres dieron testimonio de su fe y de su amor? La verdad es la luz divina, pero ante todo es el Hijo de Dios, Jesucristo, y todo lo que Él nos enseñó. Y lo que Él enseñó constituye una comunidad de fe, que se expresa en unas mismas verdades consagradas llamadas dogmas. La fe exige la aceptación de todas las verdades dogmáticas por parte de todos los creyentes. La unidad no se hace silenciando cada uno lo que cree que es un error o que para los otros es una verdad. No es, por tanto, fruto de la diplomacia, callando lo que suscita polémica o suavizando aquello que hiere o postergando aquello que separa, sin decir toda la verdad. Esto equivale a poner la luz debajo de la cama.
Esto en consonancia con lo que nos dice la Biblia en San Lucas 11, 33 a 36. Cuando uno enciende una lámpara, no la esconde ni la cubre, sino que la pone sobre el candelero, para que los que entran vean la claridad. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. Si todo tu cuerpo está iluminado, sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. El ecumenismo debe hacerse en la verdad. Recordemos que la verdad completa es Cristo y lo que Cristo nos enseñó. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Así nos lo confirma él mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, que relata: Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El ecumenismo, el verdadero ecumenismo, es fruto de la aceptación integral de la fe por parte de todos, sin reticencias ni reservas. Es también la adhesión a la fe verdadera, como un patrimonio común, sin parcialidades y sin reservas tácticas. La verdad se expresa en el sí, sí, no, no. Pues la palabra de Dios nos dice en San Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Una causa de la traición a la verdad que quieren los falsos ecumenistas es la inconveniente adaptación del evangelio a las torcidas modas o deseos reprobables del mundo. Desconociendo la advertencia que nos hace el apóstol Santiago en 4:4, quien dice: Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. También San Juan en su primera epístola 2:15 nos dice: No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El ecumenismo debe hacerse en el amor. Junto a la verdad debe estar inseparablemente el amor, porque verdad sin amor es tiranía, y amor sin verdad es locura. Por eso el Salmo 85:11 sabiamente dice que el amor y la verdad se encontrarán. Y la unidad de ambos es la garantía de lo auténtico en materia de vida cristiana y de ecumenismo. San Juan lo corrobora en su segunda epístola cuando escribe en el capítulo 1, verso 3. También estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, en la verdad y en el amor. El ecumenismo busca formar un cuerpo único, una sola iglesia. Efectivamente, la finalidad del movimiento ecuménico es la reintegración de todos los cristianos en un solo cuerpo, con más propiedad en una sola iglesia. Para ello, debemos tener presente que a partir de Cristo se acabaron las diferencias que nos confrontaban unos a otros. En Gálatas 3:28 podemos leer: Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Así pues, con Cristo se nos invita, por tanto, a aceptar en el corazón a los otros que profesan una misma fe, pero que son distintos en culturas, razas, gustos, formas y demás. Debemos entonces amar a los que tienen una fe distinta, con quienes, por tanto, no se puede practicar la unidad todavía, a quienes se debe tratar de ganar para Cristo por vía del proselitismo. Por eso Jesús ordena a sus discípulos en Mateo 28, 19-20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Mandato que se refiere también a nosotros los laicos, sobre todo cuando los curas omiten su deber de evangelizar el mundo, y de ahí el proselitismo que debemos cumplir todos por igual, ya que omitirlo sí que sería un verdadero pecado, una gran injusticia y una solemne tontería. Para evitar equívocos se impone una distinción. La evangelización por mandato de Jesús en la cita acabada de mencionar de Mateo 28 es universal, se refiere a todos los pueblos y naciones del mundo. En cambio,
El ecumenismo se refiere únicamente a los cristianos y su propósito es buscar que se reunifiquen y que se acabe el estado de atomización que impera entre estos. Como ya se expresó al principio de este programa, el ecumenismo busca reintegrar a todas las ovejas de Cristo en un solo rebaño con un solo pastor. Ya en Juan 10, 14 a 16 podíamos leer: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. También dijimos al iniciar este programa, y valga repetirlo ahora, que la unidad del rebaño significa la reunificación en muchos aspectos. Pero esto se precisa leer en detalle con lo que dice San Pablo en Efesios 4, 4 a 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Así que el ecumenismo se refiere a la reunificación de todos los bautizados que creen en Cristo, pero que ahora por desgracia están divididos en un sinnúmero de sectas y denominaciones. Con motivo de la declaración del Año de la Fe, hecha por su Santidad Benedicto XVI, el pontífice dijo a los colegiados de la Congregación de la Doctrina de la Fe que el ecumenismo, de entrada, es la búsqueda de la unidad espiritual, fruto de la oración, que permite una unidad, pero fundamentada en la verdad. El pontífice también advirtió que la Iglesia debe cuidarse de caer en el relativismo, mientras hace esfuerzos de diálogos ecuménicos. Para que ustedes lo escuchen de labios propios, veamos el resumen de la mencionada audiencia. Benedicto XVI habló especialmente del papel de la doctrina en el diálogo ecuménico. Dijo que se trata de una tarea estrechamente relacionada con el trabajo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo slancio dell'opera ecumenica deve partire da quell'ecumenismo spirituale, da quell'anima di tutto il movimento ecumenico che si trova nello spirito della preghiera perché tutti siano una cosa sola. Benedicto XVI alertó sobre el peligro de la indiferencia y el relativismo cuando se trabaja por la unidad de los cristianos. El Papa dijo que el verdadero ecumenismo está en la fe en la que el hombre encuentra la verdad. Sin la fe, dice el Papa, todos los movimientos ecuménicos se reducirían a una forma de contrato social al que unirse por el bien común. Pero es que ya desde antes, cuando se desempeñaba como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el entonces cardenal Joseph Ratzinger destacó que para lograr un auténtico ecumenismo no era válido negociar los dogmas de la fe, porque no se puede abolir la verdad, y porque la identidad cristiana no depende de la opinión de las mayorías, sino de la fe. Miremos lo que dijo en ese momento. Sin embargo, la solución no es abolir los dogmas, porque no se puede abolir la verdad que nos enseña el camino que hay que seguir y que es el hilo que mantiene la unidad de la Iglesia. Es muy importante tener una identidad que no depende de la opinión de la mayoría, que mañana puede pensar lo contrario de lo que opina hoy, porque la verdad que nos precede nace de la verdad del Espíritu Santo. A propósito de esto, recuerdo lo que me escribió un gran ecumenista suizo reformado hace unos días. Decía que para recorrer el camino ecuménico sería necesario conocer la identidad reformada. Pero, ¿dónde está esa identidad? Es necesario primero saber claramente quiénes somos, para luego tratar de llegar a la unidad. Creo que una identidad profunda y clara no puede ser arbitraria, solo puede ser resultado de la revelación, que confiere claridad al diálogo y proporciona la apertura necesaria para adherirse a la verdad. Y es que también en otras oportunidades el Papa Benedicto XVI ya había dicho que la fe no consiste en negociar nuestras creencias, como ustedes lo pueden ver a continuación. Aber der Glaube der Christen beruht nicht auf einer Abwägung unserer Vor- und Nachteile. Ein selbstgemachter Glaube ist wertlos. Der Glaube ist nicht etwas, was wir ausdenken und aushandeln. Er ist die Grundlage, auf der wir leben, nicht durch Abwägung von Vor- und Nachteilen,
So nur durch tieferes Hineindenken und Hineinleben in den Glauben wächst Einheit. Falso ecumenismo en marcha. Fin, parte 1. Un café con Galat. Falso ecumenismo en marcha. Parte 2. El falso ecumenismo. El falso ecumenismo no tiene en cuenta la verdad como criterio de unificación. Por tanto, desfigura el evangelio y ahoga la piedad. El falso ecumenismo cambia la fe por un compendio de errores, que casi siempre son verdades a medias o incompletas, y a veces mentiras totales. El falso ecumenismo une a la verdad con la mentira, a la luz con la oscuridad, a la virtud con el oficio, como si esto fuera posible. Ante todo, el falso ecumenismo es una insensatez, porque hace una amalgama imposible entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. El falso ecumenismo acepta unos sacramentos, casi siempre el bautismo, pero rechaza los demás. Y sobre todo el de la Eucaristía, que deja de ser el misterio de la transubstanciación, para convertirse en otras cosas distintas como la consubstanciación, transfiguración, banquete o simple memoria, etc. El falso ecumenismo, si no rechaza los mandamientos, les hace excepciones que son inaceptables, especialmente al tercero, al quinto, al sexto y al noveno y al décimo. Por ejemplo, en el quinto mandamiento de no matarás, hacen excepciones especialmente con el aborto y la eutanasia. En el sexto mandamiento de no cometerás actos impuros, se hacen excepciones con las uniones sexuales sin matrimonio y uniones entre gays y entre lesbianas. El noveno mandamiento de no cometerás actos ni deseos impuros hace excepciones con la aprobación del adulterio. Con el décimo mandamiento de no codiciarás los bienes ajenos, se legalizan, por ejemplo, con el capitalismo algunas trampas y errores económicos, dándoles mayores derechos de los debidos al espíritu de lucro a los agentes individuales, y en el socialismo eliminando algunos derechos fundamentales de los propietarios privados. Satanás es el que trabaja en esta labor de mutilar y engañar con los sacramentos y los mandamientos, lo cual desgraciadamente es propuesto a través de los malos teólogos. Estos sí, falsos profetas actuantes desde la misma iglesia. De esta manera, solapadamente, trabaja el enemigo de Dios para destruir el cuerpo de Cristo. Los falsos profetas, manifestados a la vez en los falsos teólogos y doctores, son los que corrompen la doctrina, desfiguran la piedad, alteran la liturgia y con todo esto introducen confusión inimaginable en las almas. El falso ecumenismo provoca el cisma, con su propósito de lograr una iglesia separada que reúna todas las religiones en una sola mundial, lo cual va a satisfacer los anhelos de la corrupción de la palabra de Dios y facilitar la adoración a los distintos ídolos en que cree mucha gente, tal como lo pretende el Foro Interreligioso del G20, celebrado en Buenos Aires en el mes de septiembre, en el cual se propuso la creación de la religión única mundial con Jorge Mario Bergoglio a la cabeza. El falso ecumenismo colma los anhelos de los modernistas, que quieren verse liberados de normas, tradiciones y dogmas, y hacer una fe desvertebrada que se acomoda a todos los quereres y deseos de la gente, que no conoce al verdadero Dios. Así trazarán un magisterio conforme a sus caprichos mundanos, y no conforme a la inspiración del Espíritu Santo. El falso ecumenismo, al prescindir de Dios, especialmente de su Hijo bien amado Jesucristo, y de lo que Él enseñó, perderá el valor de Dios, sus gracias, y la iglesia que levante quedará reducida a ser una institución meramente humana, pero humana, inspirada y manejada por el enemigo de Dios. El falso ecumenismo permitirá el ingreso a la Iglesia Católica de personajes siniestros como el tal Maitreya y otros igualmente falsos apóstoles del judaísmo, islamismo, hinduismo, etc. Ellos enseñarán sus doctrinas diferentes de las de la vida cristiana. Con esto se dará cumplimiento a lo que anuncia el profeta Daniel en 11:30-36 de esta manera: naves de Quintín vendrán contra él y se desanimará, se volverá atrás y desahogará su furor contra la alianza santa. A su regreso llegará a un entendimiento con aquellos que abandonen la alianza santa. Fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación.
Por medio de intrigas, él hará apostatar a los transgresores de la alianza, pero el pueblo de los que conocen a Dios se mantendrá firme y entrará en acción. Hombres prudentes del pueblo instruirán a muchos, pero serán víctimas de la espada y del fuego, del cautiverio y del saqueo, durante algunos días. Mientras ellos caigan, recibirán un poco de ayuda, y muchos se unirán a ellos, pero hipócritamente. Algunos de los hombres prudentes caerán, a fin de ser purificados, acrisolados y blanqueados, hasta el tiempo del fin, porque el plazo está fijado. El rey obrará a su arbitrio, se exaltará y engrandecerá por encima de todo Dios, y dirá cosas monstruosas contra el Dios de los dioses, y tendrá éxito hasta que se agote la ira, porque lo que está decretado se ejecutará. El falso ecumenismo desemboca en el nuevo paganismo, que ahora se llama humanitarismo, donde se engrandece al hombre y se disminuye a Dios, o también secularismo, según el cual se prescinde de Dios y de las religiones y se pretende gobernar al margen de ellos. Así es como se está construyendo una economía, una educación, una política, una vida familiar y social sin Dios, que finalmente será contra Dios y contra el mismo hombre. El falso ecumenismo busca hacer unidad con otros credos, pasando por encima de la identidad de cada uno. Y entonces se pretende atraer a los demás, manipulando la palabra revelada. Pero hacer pactos con quienes hacen el mal no es bueno, porque nos convierte en malos y cómplices de ese mal. El inconveniente ecumenismo es una trampa con muchas entradas, con las cuales los falsos teólogos engañan a las multitudes ignorantes, que se dejan deslumbrar por los destellos que reemplazan a la verdadera luz. En pocas palabras, el falso ecumenismo es unir a Abel con Caín, no convertido. Es predicar un evangelio distinto del evangelio de Cristo. Ante esto, escuchemos la admonición que nos hace San Pablo en su carta a los Gálatas 1, 8 a 9. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea maldito. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. Los modernistas y masones necesitan un papa a su gusto y medida, que se preste a fabricar el falso ecumenismo. Y esto lo están haciendo a través del que figura actualmente como pontífice, Jorge Mario Bergoglio, quien está desconociendo los dogmas, estrangulando las devociones, cambiando la liturgia y desfigurando la palabra divina. El falso ecumenismo, que se ve materializado en este falso pontificado de Jorge Mario Bergoglio, sobre todo con la solapada protestantización de la Iglesia, que ya inició este falso papa con su viaje a Londres, Suecia, y con las concesiones que allá hizo y que continuará haciendo progresivamente como resultado de ese viaje. Muy significativo es que el heresiarca Lutero, quien desgarró la unidad de la Iglesia con su reforma, lo hubiere declarado disque testigo del Evangelio y haya ordenado la elaboración de una estatua y la impresión de una estampilla oficial en su honor. Pero lo más grave de los muy equivocados pasos de Francisco en esta dirección es que la protestantización de la Iglesia que está llevando en marcha desembocará, más temprano que tarde, no solo en la eliminación del carácter sacrificial de la Eucaristía, que no será ni siquiera un banquete, sino que parece que se reducirá a una simple memoria de la última cena. Jorge Mario Bergoglio Sibori, el obispo católico, este inauténtico profeta, es el falso papa a que se hace referencia en el capítulo 13, versos 11 a 18 del libro del Apocalipsis de esta forma. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender.
si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. La condena a que se hacen merecedores dichos personajes, es decir, la primera bestia que es el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta o falso papa, nos la declara más adelante el capítulo 19, verso 20 del mismo libro del Apocalipsis, cuando expresa: pero la bestia fue capturada, junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente. La persecución del falso ecumenismo. Durante la manifestación del falso ecumenismo, los pocos creyentes que permanezcan fieles serán perseguidos y tratados como herejes, como falsos, como espúreos. Sus voces serán silenciadas, y para ello llegarán las horas de las tinieblas espirituales. Pero el Señor velará por sus fieles y los protegerá, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la verdadera iglesia. Los pocos que permanezcan incólumes en su fidelidad al Señor, no obstante las innumerables y variadas persecuciones que tendrán que resistir, deberán buscar misas válidas, generalmente en lugares nuevos y desconocidos, y también buscar sacerdotes santos y tradicionales que los atiendan en sus necesidades. Los vejámenes que sufrirán los fieles a Cristo serán los mismos que el Divino Maestro padeció por parte de los escribas y fariseos que se ensañaban contra él. De esas calumnias y persecuciones podemos leer distintos episodios relatados por los evangelistas así. En Mateo 23, 13 a 33, el Señor le reclama a los fariseos por sus habladurías así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos.